Gracias, doctor. Está muy bien. Bueno, ahora tenemos otra de las pláticas también muy importante. En esta ocasión nos apoya nuestro compañero licenciado César Alberto Aparicio Ortiz, quien actualmente también es el titular de la especialidad de enfermería del paciente adulto en estado crítico, y nos dará el tema estrategias en la prevención de las úlceras por presión en el paciente crítico. Gracias. Gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctora Laciel, la doctora Arellano. Me es grato estar con ustedes en este foro internacional. Y el tema que se me invitó a dar, pues, es precisamente las estrategias para prevenir las lesiones por presión en el paciente crítico, ¿no? Vamos a esperar a que carguen la presentación. Fíjense que durante la revisión de la literatura me fue de mucho interés conocer otra perspectiva de la lesión por presión en el paciente crítico y entender cómo esta fisiopatología que de pronto dejamos de lado en el paciente con estas características que tenemos día a día en las unidades de cuidados intensivos. Esta plática pues tiene 5 puntos a considerar, pues es una breve definición de los elementos más importantes del tema, recordar las funciones de la piel, hablar del problema como tal. Está en boga actualmente un nuevo modelo conceptual de las lesiones por presión en el paciente crítico. Por supuesto, hablar de nuestra experiencia a nivel institucional, las estrategias que se ocupan al interior de las terapias intermedia e intensiva de este hospital y finalizar con las conclusiones. Es importante preguntarnos en este contexto si todas las lesiones cutáneas que se pueden relacionar a la dependencia, en especial aquellas que denominamos lesiones por presión, son evitables o hay situaciones en las que no lo van a hacer. Las conclusiones de este tema, pues finalmente pretenden responder a este cuestionamiento. Las lesiones por presión, como lo vemos en esta definición, pues son aquellas lesiones que se producen en la piel cuando se ejerce una presión prolongada y constante de más de 20 milímetros de mercurio sobre un plano, un área limitada o sobre una prominencia ósea. Esta presión ejercida va a provocar entonces una disminución del riego sanguíneo a nivel local, como consecuencia pues una degeneración rápida de los tejidos. Uno de los primeros modelos conceptuales que encontré es el que está descrito por García Fernández y colaboradores en el año 2021 en su segunda revisión, donde señala que tenemos pues 4 grupos de lesiones: lesiones por fricción, lesiones por humedad, por presión o presión cizalla, así como el desgarro cutáneo. Sin embargo, la combinación de estos factores puede desencadenar otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces se involucra una serie de al menos 10 lesiones que pueden tener nuestros pacientes. Recordar que nuestros pacientes pues tienen múltiples factores que los hacen tener cualquiera de estas lesiones que vemos en este cuadro de estos autores. Dentro de la propia definición también se engloba este término denominado como que tiene un perjuicio sobre los tejidos blandos sometidos a presión externa por distintos materiales o dispositivos clínicos con fines terapéuticos o diagnósticos. Por ejemplo, cuando instalamos sondas nasogástricas, los brazaletes del manómetro o la sonda vesical. Y aquí tengo unos claros ejemplos. Vean ustedes aquí lo que se generó por un mal manejo de una sonda nasogástrica que no se movilizó, que no se cuidó en la narina izquierda del paciente. Aquí vemos un brazo derecho con ya presencia de lesión secundaria a un manómetro, y la mano de este paciente pues tiene una lesión secundaria a una sujeción. Luego, por contener al paciente, sin embargo, se generan este tipo de lesiones. Estos 3 ejemplos son meramente evitables y prevenibles en los pacientes y podríamos considerar que son iatrogénicos e incluso eventos adversos asociados a la atención de la salud, pero están dentro de la definición de lesiones por presión. Bueno, la piel. Recordemos que la piel pues es un órgano que, de acuerdo a su riego sanguíneo y los capilares que contiene, puede tener el 10% del gasto cardíaco total. Asimismo, tiene un peso aproximadamente del 15 al 20% de la persona y tiene múltiples funciones de barrera, funciones mecánicas, de termorregulación.
La termorregulación o el control de los líquidos, por ejemplo, lo hace a través de la vasoconstricción, de la vasodilatación, la evaporación. Incluso se habla también de que posee propiedades de termorreceptores para que se activen los escalofríos, la piloerección y de esta forma también controle la temperatura corporal. Y bueno, la piel como tal entonces es un órgano. Y como todo, la piel como órgano pues puede fallar al igual que otros órganos de importancia. El corazón, el hígado, los pulmones y los riñones. Y siempre le damos importancia, por supuesto, pues además órganos diana, ¿no? Pero al ver en este sentido a la piel como un órgano, deberíamos darle la importancia entonces que también merece. En el paciente crítico se habla que tiene 10 veces más factores de riesgo de desarrollar alguna lesión por presión. Y aquí aparece otro término, una lesión por presión adquirida en un hospital. Hay 3 elementos que convergen en nuestros pacientes, que es una hipoperfusión tisular, que se actúa obviamente en diversos estados de choque, en estados agudos. La mala nutrición, que pudiéramos hablar, pues es un tema muy amplio, ¿no? Todas las causas que pueden generar una mala nutrición, así como la inmovilidad de los propios, ¿no? Pacientes con fracturas medulares, lesiones medulares, etcétera. Propias de este hospital, que tenemos mucho paciente de trauma, pues también son factores de riesgo que se asocian e incrementan entonces el riesgo de desarrollar lesiones por presión asociadas o adquiridas en un hospital. El nuevo marco conceptual que está en boga, pues que no es tan nuevo, sin embargo, pues para mí sí fue como interesante ver que desde el año 89, en el 2006, en un congreso de Europa, se dio a conocer esto que se denomina marco conceptual de las lesiones cutáneas por compromiso vital grave, donde clasifica a este tipo de lesiones por compromiso vital grave en 2 grupos, que vamos a ver más adelante. En ese sentido, la definición de ello son lesiones que aparecen por fallo cutáneo, propiciado por la situación clínica del paciente y por lo tanto no son evitables, a pesar de las medidas preventivas habituales, sino que son una manifestación de la situación de gravedad de la persona que la presenta, anunciando incluso la muerte inminente. Recording in progress. ¿No? Entonces vamos a ver con más detalle este marco conceptual. Dentro de esto ya veíamos que la piel es un órgano, así como tenemos la insuficiencia renal, lesión renal, también está el término de insuficiencia cutánea de forma aguda, crónica o inclusive terminal, señalaban los documentos, ¿no? Esta insuficiencia cutánea, ¿cómo se origina? Pues sabemos que cuando hay un estado de choque, un estado de hipoperfusión, pues el organismo echa a andar medidas compensadoras, supliendo o mandando el gasto cardíaco a otros órganos vitales y dejando de lado órganos menos importantes como es la piel. Sin embargo, al mantenerse de forma constante esta hipoperfusión a nivel tegumentario, se producen lesiones en zonas de estrés como el sacro, el coxis, las pantorrillas, etcétera. Y se denomina entonces que estamos frente a una insuficiencia cutánea de tipo aguda. Esta la podemos definir como la muerte de la piel y el tejido subyacente debido a la hipoperfusión que ocurre en el contexto de una enfermedad crítica. Asimismo, es una lesión relacionada con la presión. Sin embargo, esta ocurre en combinación con la enfermedad crítica y se presenta debido a la hipoperfusión que ocurre en el sistema de los diversos órganos que están fallando. Hay algunos elementos predictores que se pueden considerar como una enfermedad arterial periférica que ya tenga la persona, la ventilación mecánica mayor a 72 horas, porque esto nos habla pues de que el paciente pues está con estados de hipoperfusión sostenida, así como la falla respiratoria hepática y por supuesto la sepsis grave o el shock séptico que no revierte a medidas de tratamiento. Voy a echar agüita. Entonces, cuando un paciente está en estado de choque, el paciente tiene una insuficiencia cutánea, ahí se denomina otro término que son las lesiones por presión adquiridas en el hospital, denominadas inevitables. Es un término pues no nuevo, desde el año 1999, pero ha tenido relevancia en los últimos años, donde hay factores de riesgo que no son modificables en las personas, en los pacientes críticos, y esto se suma, por supuesto, a aquellos que son de alto riesgo, que a pesar de todas las medidas prevenibles que podemos utilizar en los pacientes, pues se presentan este tipo de lesiones y se denominan inevitables. Y están dentro de este nuevo marco conceptual de compromiso vital grave. Este compromiso vital grave se clasifica en 2. El primero de ellos son las lesiones cutáneas por vasoconstricción extrema. La piel, como ya sabemos, lo comentaba, una de sus funciones es termorregular, ¿no? Entonces, cuando pierde calor, se vasoconstriñe,
o cuando necesita eliminar calor, se vasodilata. Entonces, el paciente crítico, pues obviamente hay una vasoconstricción pues permanente, consecuencia del estado de choque, y este se puede perpetuar aún más por el uso de fármacos vasoactivos, pues que son comunes en nuestros pacientes y que a veces de pronto tenemos dosis pues ya muy elevadas. Entonces la piel sigue manteniendo pues, una vasoconstricción extrema. Y este tipo de lesiones se pueden presentar con apariencia de lesiones por congelación en zonas más distales, y aquí tengo una imagen pues que podemos observar y que muchas veces puede confundir que si es consecuencia del estado de choque o es consecuencia del manejo de dosis altas de vasopresores. Sin embargo, está descrito en la literatura y pues con características pues que podemos ver que en nuestros pacientes. Asimismo, se muestran como eritemas o inflamaciones con induración para evolucionar a zonas más blancas, más duras y frías al tacto, como lo podemos ver en este talón. Tiene esas características de lo que describe la definición. Y finalmente pueden desarrollarse flictenas en la última fase, donde aparece necrosis, que puede requerir incluso amputación, y en todos los casos son muy dolorosos, ¿no? Aquí tenemos otra imagen que de igual manera tiene una flictena, ¿no? En la cara lateral derecho. Y pues de pronto pensamos que estas lesiones son asociadas pues a que no movilizamos a la persona, que etcétera, o ocupamos mal los recursos para prevenir este tipo de lesiones. Sin embargo, está descrito que está dentro de este marco de lesiones cutáneas por vasoconstricción, ¿no? Algo que me parece muy interesante es que estas fotografías todas son reales, de las que pues, al paso del tiempo hemos adquirido, y, ¿no? y las definiciones son muy acordes a las imágenes que tenemos con nuestros pacientes. El siguiente grupo de lesiones se denominan lesiones cutáneas por fracaso multiorgánico. Estas tienen forma de pera, de mariposa o herradura, con cambios en la turgencia, el color y la aparición de dolor. Esto predominantemente a nivel del sacro, del coxis, de los glúteos, muslos o pantorrillas, y se caracterizan por una aparición súbita aún con cuidados adecuados. Y de igual manera, esta imagen a nivel sacro, pues meramente coincide con lo que lo define como una forma de mariposa. Y de pronto a lo mejor aquí tenemos mucho paciente de neurocirugía y a lo mejor ya tiene pues podemos ver el cráneo de la persona, pero pacientes que no observamos pues son áreas que de pronto a lo mejor pasan desapercibidas por nosotros. Sin embargo, se presentan este tipo de lesiones y se asocian a este tipo de características. Por supuesto, la primera de ellas, las de vasoconstricción, pueden evolucionar a estas lesiones por falla multiorgánica. Y bueno, eso pues es lo que nos dice la literatura. Las fotografías de nuestra institución que les mostré pues van acorde a las definiciones que nos aporta. Pero ¿qué hay de experiencia en nuestras UCIs? Tenemos una terapia intermedia de 18 camas y una terapia intensiva de 11, que en conjunto pues hacen prácticamente 30 unidades de atención crítica en este hospital. Y es importante comentar que desde el año 2022, a raíz del COVID, se le dio más importancia por parte del equipo de enfermería a este tipo de lesiones. Sin embargo, solamente se observó durante ese año y no se pudo iniciar toda la fase de estrategia, como lo vamos a ver a continuación. Es hasta este mes de enero de 2023 donde se inicia como tal la observación, el seguimiento y la estadística de las lesiones por presión, donde podemos observar que en este mes se tuvo un universo de 49 pacientes con una estancia por medio de 7 días, y en el que podemos identificar que las 3 primeras causas de lesiones fue a nivel del sacro, del talón izquierdo y de ambos talones, derecho e izquierdo respectivamente, con un total de 24 úlceras por presión o lesiones por presión en este tipo de pacientes en el primer mes de este año. Después, en el siguiente bimestre, correspondiente a febrero-marzo, se hizo otro corte donde el universo fue más amplio, de 102 pacientes. La estancia promedio pues se mantiene prácticamente igual, con 6 días. Y aquí se identificaron 18 úlceras solamente, ¿no? Aquí algo importante es que también ya se detectaron lesiones que ya con las que ya venía el paciente a su llegada a la terapia intensiva, que también es algo importante de identificar si se desarrollan dentro de la terapia intensiva o fuera de esta. También prevalece todavía que están a nivel del sacro y a nivel de los talones, ¿no? Cosa que también pues coincide con lo que revisamos previamente en los documentos que señalaban los autores. En el trimestre siguiente de este mismo año, correspondiente a abril a junio, se puede observar que el universo fue de 127 pacientes.
donde solamente se identificaron 24 lesiones, ¿no? De igual manera, prevalece a nivel sacro y a nivel de los talones el tipo de lesiones más frecuentes en la población de este hospital de la terapia intensiva e intermedia. Un poco la boca, ¿sale? Le vamos a lavar los dientes. Un artículo señalaba: no hay ninguna experiencia en ningún lugar del mundo que de forma consistente y reproducible sea capaz de reducir la incidencia de estas lesiones a cero. ¿Qué pasó en esta estadística semestral? Vean ustedes, del mes de enero de tener prácticamente un 50% de prevalencia e incidencia de lesiones por presión, se pudo disminuir a un 14%. Entonces no llegamos a cero, como lo reportan las referencias, sin embargo, pudimos, y siempre fue una tendencia a la baja, ni siquiera se mantuvo como estable, siempre fue tendencia a la baja, y en ese semestre fue del 14% en el corte de junio. ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia para alcanzar esta meta? Pues por supuesto, pues fue una capacitación, también está descrito en los documentos que revisé. La capacitación es meramente la piedra angular para el manejo de este tipo de problemas, situaciones, ¿no? Se tiene como primicia en la unidad de terapia intensiva intermedia de este hospital que al ingreso del paciente se debe de colocar la protección en talones, coxis o sacro del paciente, ¿no? Tan es importante que venga la vía periférica, el manejo de las aminas, etcétera, como lo es igual de importante que se inicien las medidas preventivas en este momento, ¿no? De pronto vemos enlaces de turno o recepción de pacientes y hay muchas manos, ¿no? Entonces yo creo que no hay pretextos para decir, es que pues estoy dándole prioridad a lo mejor a lo demás. Por supuesto que hay prioridades, pero yo creo que entre el resto de las manos que existen, alguien puede darle la atención a la protección de estos factores de riesgo que tiene el paciente. La estrategia para disminuir las úlceras por talón, que son de las que siguen prevaleciendo en nuestra unidad, pues es meramente el uso tan simple como 2 apósitos de algodón, tela micropor, unas tijeras y el aceite de oliva si se tiene dentro de la unidad, ¿no? El procedimiento como tal lo pueden observar aquí, pues es un aseo obviamente previo. El aceite puede ser directamente puesto sobre el apósito de algodón o sobre la piel de la persona y se fija de la forma que pueden observar con la correspondiente fecha para saber cuándo se ha puesto este depósito, quién lo puso, etcétera. Esto pues ha sido una de las medidas que contribuyó a esa disminución de porcentaje de lesiones por presión. A nivel sacro, que también es otro pues parte importante de lo que sigue manteniéndose dentro de la terapia intensiva, también se hizo esta estrategia donde se valora obviamente previo a ello. Y en este caso se utiliza un apósito hidrocelular. ¿Por qué? Porque es una prominencia ósea o es una zona anatómica que tiene mayores factores de riesgo para desarrollar este tipo de lesiones. Entonces se ocupa un parche hidrocelular y se cubre todavía con un parche de algodón también para darle más soporte y que tenga mayor durabilidad. La estrategia ha ido cambiando conforme nos hemos encontrado pues diversas situaciones, pero el equipo que actualmente liderea la terapia intensiva y todos los colaboradores de los diversos turnos pues ahora hacen este tipo de estrategia. Incluso marcan, como lo podemos ver en las imágenes, con números, el parche sacro. Y conforme está descrito aquí, el día miércoles van rotando, viernes, sábado y domingo, para también garantizar pues que todos participen, que no es exclusivo de un turno este tipo de situaciones. Entonces, durante el baño de esponja, el personal de enfermería realiza estas rotaciones de parche sacro. Valoramos la piel durante el cambio de estos parches y pues se pretende que este parche hidrocelular dure 7 días, ¿no? Y con ello pues también ha habido un resultado pues muy favorable como lo vimos en la gráfica. ¿Qué otras medidas tenemos? Todas las camas de terapia intensiva e intermedia pues poseen colchones de presión alterna. Cuando llegan a disfuncionar, etcétera, pues también tenemos el apoyo de trabajo social para que sensibilice al familiar y se pueda adquirir este tipo de insumo. También dentro del kit de ingreso de los pacientes de terapia intensiva se tiene ya que considerado que deben traer almohadillas especiales pues para garantizar esa liberación de la presión. Creo que el personal, la capacitación pues promueve también la sensibilización del personal. Esto hace pues que también sea más fácil que las estrategias puedan replicarse y aplicarse.
Hay una supervisión constante, por supuesto, de los líderes y yo creo que de todos el equipo que colabora dentro de la terapia, de las terapias de este hospital, pues hay una supervisión constante que eso también garantiza si se cumplen o no se cumplen las estrategias, se le da seguimiento a los pacientes. Yo creo también se ha hecho una cultura de reporte, ¿no? Que no sea punitivo, que sea pues por la necesidad de mejorar la calidad de atención que se brinda dentro de las UCIs. Y algo que no hemos medido, pero yo creo que tiene un impacto también para la institución, el costo de efectividad. Un parche hidrocelular tiene un costo de 300 pesos, cuando 2 apósitos de algodón cuestan $1, unos 50, y el paquete trae 50 insumos, ¿no? Entonces yo creo también no lo hemos medido, pero seguramente tiene un impacto a nivel de costo de efectividad esta estrategia. ¿Qué no realizamos o qué evitamos hacer dentro de las terapias para evitar situaciones de este tipo? Pues obviamente evitamos colocar en forma circular, como lo tienen en la imagen, pues situaciones. ¿Por qué? Porque ya se ve el edema, se ve la depresión, tampoco porque esté más acolchonado va a garantizar que tenga la liberación de la presión. No usamos sábanas, tampoco cobertores o soluciones para liberar presión, como lo hemos visto a lo mejor en otros hospitales, en otros servicios. No hacemos uso de ello. No hacemos uso excesivo de pañales. Ya se sabe que el pañal promueve la humedad, ¿no? Genera humedad y esto también, pues obviamente, pues propicia mayores factores de riesgo para las personas en estado crítico. Y lo más importante es que no desistimos, ¿no? El equipo que continúa trabajando, pues yo creo que siempre busca las mejores estrategias, mantener una comunicación estrecha entre el propio personal de enfermería y por supuesto con el equipo que colabora con nosotros, el equipo médico. Ellos también ya saben que pues nos es importante ese tipo de medidas, ¿no? A pesar de todas las estrategias avanzadas que pueda tener el paciente por su estado crítico. Y bueno, a manera de conclusiones, pues creo que lo más importante es haber dejado una reflexión en cada uno de ustedes, que entender que estas nuevas terminologías, o no tan nuevas, pero a lo mejor poco conocidas por nosotros, pues son de importancia, que hablan de una fisiopatología distinta a lo que mejor creíamos que ocurría en el paciente en estado crítico, y entender que la aparición de lesiones por presión en cualquier entorno de atención pues siempre tiene implicaciones importantes. En términos de dolor, ayer hubo una plática de dolor y a lo mejor de pronto se deja de lado entender que a esa úlcera le duele al paciente y a lo mejor nos preocupamos por el dolor que tiene o que le provoca el ventilador mecánico, pero entender que pues todo lo que tiene el paciente pues le genera pues este tipo de disconfort, ¿no? Asimismo hay sufrimiento, autodestrucción, hay una estima, hay una calidad de vida que se puede mermar, porque a lo mejor el paciente sale, pero a lo mejor sale ya pues con amputado, con claudicación, etcétera, ¿no? O son pacientes que de pronto también señalaban ayer, se van y no sabemos qué es lo que, el seguimiento que tiene en casa o cómo la está pasando esa persona, ¿no? Yo creo que también este tema pues es una ventana de oportunidad para mejorar el tema. Y respecto a la estrategia que se tiene en la institución, pues yo creo también aborda ahí situaciones para estudiar el costo de efectividad de la estrategia que se ha iniciado. Lo comentaba desde el año 2022, pero pues que ha tomado forma en este año 2023 de forma más tangible. Y pues yo creo también lo importante es darle continuidad y poder publicar este tipo de resultados para que se conozcan pues lo que hacemos en esta institución. De mi parte sería todo. Agradezco mucho la invitación y pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Los que nos ven en línea o del auditorio. Bueno, de no ser así, le entrego su constancia, un pequeño presente, y pues agradecer. La verdad es que he sido testigo de cuando llegué acá en la pandemia, sí teníamos muchos pacientes que presentaban úlceras y sin duda ha habido una disminución que es impresionante. La mayoría de los pacientes también que hemos observado que tienen úlceras ya vienen así de casa o incluso de otros hospitales. Felicidades por el trabajo tan impresionante que están realizando y pues no queda más que agradecer. Muy bien, ¿cómo vamos? Espero que todavía estemos
no tan dormidos, pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Para nuestra siguiente sesión vamos a tener el tema de las infecciones por bacterias nuevas multidrogoresistentes en la unidad de cuidados intensivos. Esta ponencia es en línea, estará a cargo del doctor José Garnacho Montero. Él es jefe de terapia intensiva, él es del Hospital Virgen de la Macarena en Madrid, España. Actualmente es vicepresidente de la CEMISIUT. Entonces, vamos a continuar con esta plática. Vamos a tener a nuestro ponente en línea.